El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Le damos la palabra a Teresa Matos para que nos pueda explicar qué pasa en Cajamarca. Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar agradeciéndote infinitamente por este espacio que nos está dando y el poder aprovechar y saludar a todos los maestros del Perú y también a todos los padres de familia y por qué no decirlo a la comunidad educativa. Sí, justamente, mira, hay una gran preocupación por parte nuestra. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestra región de Cajamarca, Cajamarca cuenta con 13 provincias, ¿no? Y cada provincia tiene su unidad ejecutora. Entonces, acá nosotros, ¿cómo lo hemos analizado? Porque nosotros prácticamente hemos evaluado en qué condiciones están las instituciones educativas. Si nos damos cuenta, dentro de las 13 UGELes, que el 30% de instituciones educativas a nivel de nuestra región cuentan con los 3 servicios, agua, desagüe y luz, ¿no? Dentro de estos locales de la región Cajamarca hay 6.767. En las instituciones públicas nosotros contamos con 6.289 instituciones educativas y en la privada con 492, donde si nosotros hablamos de un porcentaje, tenemos que instituciones públicas el 92%, instituciones privadas el 7.3% que cuentan con estos servicios. Si hablamos de los docentes, porque acá tenemos que coger todo, ¿no? Tenemos un promedio de 26.830 docentes en las instituciones públicas y hablamos de 3.217 maestros en las instituciones privadas. Entonces, lo que nosotros tenemos que comparar acá son, en primer lugar, la presencialidad de los maestros en comparación para el número de alumnos. En EBR, 378.000 alumnos, 723. Hay que comparar si la cifra de los docentes que son nombrados y contratados en las instituciones educativas públicas es necesario para cubrir las recomendaciones del Ministerio de Educación. Ya ha salido en la normatividad la resolución ministerial 531 en el mes de diciembre, ¿no? Y también en las instituciones privadas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿A dónde quiero llegar? Que en nuestra región de Cajamarca, lamentablemente hay que decirlo así, que dentro de la existencia en comparación el número de alumnos para los docentes en EBR no satisfacen para poder iniciar el año escolar. Por eso pedimos al gobierno que tenga hincapié en primer lugar en eso. En segundo lugar, tenemos que tener también en cuenta la conectividad que nosotros venimos pidiendo. Dentro de la conectividad existen lugares que ni siquiera existe la radio, la televisión, mucho menos el teléfono, ¿no? Y si ahora hablamos de una cobertura de internet, nos encontramos totalmente lejos. En el tema de las tablets hemos visto realmente un resultado al 2021 que no toda la comunidad, los alumnos cuentan con tablets, simplemente está focalizado especialmente en los alumnos de cuarto año hacia arriba, ¿no? En donde esta focalización que se ha dado prácticamente no ha sido con una visión total y absoluta. Y si nosotros queremos también que dentro de este espacio la voluntad política del gobierno, tenemos que pedir prácticamente que el gobierno se enfoque más en las necesidades prioritarias que existen para poder dar inicio a este presente año escolar. Muy bien. Vamos a escuchar ahora a Eleazar Peso, el profesor Eleazar Peso, para que nos explique cuál es la situación que viene atravesando el sector educación en Loreto. Buenos días, profesor Peso. Muy buenos días. La realidad en Loreto, sinceramente, no dista mucho de otras partes del país, pero con una peculiaridad que es la inmensidad de nuestro territorio. En Loreto tenemos 8 provincias, 5.527 instituciones educativas, el 80% de instituciones no cuentan con agua potable,
no tienen servicio eléctrico. Por lo tanto, el problema de la conectividad es muy complicado. En este momento no puedo estar vía Zoom en esta entrevista por la debilidad de la señal del tema vital en la ciudad de Iquitos. Imagínense en la frontera con Brasil, con Colombia y Ecuador. Loreto es una región trifronteriza y todo está muy distante. Por lo tanto, el problema que el gobierno hasta la fecha no ha logrado atender en el país, en esta particular la región Loreto, es eso. En comparación con los otros países, tenemos instituciones educativas que son pequeñas casas que todavía bajo ese ambiente los maestros trabajan. 2, el incremento de estudiantes a las escuelas públicas que el gobierno no todavía ha planificado para la contratación de mayor docentes para atender. Teniendo en cuenta que en Loreto hay un incremento sustantivo de esta variante, de esta enfermedad que hoy en todo el mundo, ¿y cómo vamos a plantear el reinicio de las clases presenciales? Los maestros de ustedes no nos oponemos, siempre y cuando se considere condiciones mínimas de bioseguridad y necesidades básicas de la institución educativa, llámese luz, agua potable, no conectividad, materiales, tablets que acá no han llegado en su cantidad, solamente algunos colegios focalizados que el gobierno tiene que atender. Tenemos una necesidad inmensa, más aún que la pobreza en la región Loreto es muy alta y por padres de familia, los niños no cuentan con los instrumentos de la tecnología, ni quieren la casa, ni que señal de televisión, ni radio. En el Putumayo no existe una emisora, todavía estamos en la época de algunos parlantes con bocina que llega pues muy limitado, todavía estamos en esa era en la frontera, más aún en Liabarí, por los pueblos que tenemos ahí, Santa Teresa, Sofín Vargas, donde prácticamente la comunicación es imposible. Entonces el gobierno tiene que centrar su mirada a resolver principales problemas que tenemos en el sector de educación para poder lograr los objetivos que nos estamos trazando. Muy bien. Vamos a escuchar ahora a Dante Vizurraga. ¿Cuál es la situación del sector de educación en Lima Provincias? Le escuchamos. Buenos días, Luis, Alberto. Un saludo cordial y fraterno desde Lima Provincias a nivel nacional. Sí, si bien es cierto, en Lima Provincia es una región nueva relativamente y cerca, ¿no?, a la capital. Tenemos muchas dificultades y sobre todo en el tema educativo. Tenemos provincias altoandinas como Cajatambo, Ollón, Yauyos, Huarochirí, donde la conectividad, digamos, es totalmente pésima, ¿no? Y el gobierno no ha implementado, digamos, la reducción de estas brechas, a pesar de que estamos próximos a Lima. En realidad la preocupación del gobierno es totalmente cero. La preocupación de este gobierno es enquistarse en los cargos, ¿no? La preocupación está en buscar los favores políticos y el acomodo. El tema de salud, olvidado. El tema educativo, peor, ¿no? Tenemos más del 30%, 40% de instituciones educativas a nivel de la región que no cuentan con conectividad. Los maestros han dictado sus clases a través de la vía telefónica, nada más. Y eso es totalmente insuficiente, a pesar de que el SUTEP, desde el inicio de esta pandemia, ha exigido al gobierno, ¿no?, la dotación de herramientas tecnológicas para los estudiantes, el recorte de las brechas en conectividad. Pero, sin embargo, cero de atención al sector de educación en Lima Provincias. Las autoridades locales, regionales, de igual manera, no hay nada. En cuanto al equipamiento de herramientas tecnológicas para nuestros estudiantes, es totalmente adverso, de igual manera. En una familia no existe solamente una persona en edad escolar. Hay más de 3 o 4 niños en edad escolar, sobre todo en las provincias rurales, altoandinas, en sectores mineros, donde en una familia hay más de 3 estudiantes y tienen que compartir solamente una herramienta tecnológica. El padre de familia se va al trabajo y los niños se quedan sin celular. No cuentan con una tablet, una laptop. Eso, en realidad, se tiene que atender de manera inmediata. El SUTEP ha planteado permanentemente, el SUTEP ha exigido al gobierno la implementación y la dotación de estas herramientas tecnológicas a los estudiantes, a los maestros. Sin embargo, ¿qué ha hecho el gobierno? Estos 2 años de pandemia
no han entregado ni ese compromiso del 1.000.000 de tablets que se ofrecieron, ni siquiera han cumplido con eso. Y si lo han hecho, esas tablets que ha entregado el gobierno están en pésimas condiciones, ni siquiera reúne lo que ellos habían dicho, ¿no? La batería solar, el soporte de curricular que debería contener esas herramientas, no cuentan. Prácticamente esos equipos tecnológicos están siendo totalmente obsoletos en las diferentes provincias de nuestra región. Decimos esto porque hemos recibido las quejas de nuestros maestros, de nuestros estudiantes. De la misma manera, la infraestructura educativa, más del 40% de instituciones educativas están colapsadas. Y eso podemos señalar claramente y decir, ¿no?, de manera enfática y clara, categóricamente. El exministro de Educación visitó la provincia de Chancay, la provincia de Huaral, perdón, en el distrito de Chancay, que está a pocos kilómetros de Lima, una institución educativa totalmente colapsada, que no tiene agua, no tiene desagüe, sus aulas totalmente destruidas. En esas condiciones no se pueden iniciar las clases presenciales. El gobierno no ha tenido estos 2 años de pandemia para focalizar y atender el tema de infraestructura en las instituciones educativas, pero lamentablemente pues la atención ha sido totalmente cero. Lo único que ha hecho este gobierno es cambiar de ministros. Hasta el momento tenemos 3 ministros de educación que no han solucionado ninguno de los problemas en nuestro sector. En esa línea, profesor Dante Vizurraga, en este panorama que ustedes 3 profesores nos señalan, el nuevo ministro de Educación ya puso fecha de reinicio de clases el 28 de marzo. De acuerdo a lo que ustedes están señalando, esto es imposible de realizar porque, como señalan ustedes, la infraestructura no está pues óptima, todo en la práctica son 2 años de paralización y es muy difícil en esas condiciones volver a las clases, ¿no? La profesora Teresa Matos, el profesor Eleazar Peso están enfocando su realidad. Usted también señala la realidad que hay en la zona de Huarochirí, Ollón, Yauyos, Cañete, es decir, en Lima provincia, ¿no? Esta es una situación a nivel nacional, de cómo está la educación a nivel nacional. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cuál es el planteamiento del Sindicato Único de Trabajadores del Perú, del SUTEP, frente a toda esta situación? ¿Cuál es el planteamiento que ustedes ya han hecho al nuevo ministro de Educación? ¿Qué es lo que están planteando en cuanto al reinicio de clases? Y lo otro es respecto a la educación, a la realidad educativa. Son 2 años que los estudiantes no han estado en clases presenciales y eso ha mermado pues a la educación. No podemos dejar de ver esa realidad. Los estudiantes no han estudiado en condiciones que ustedes saben que son las óptimas, que son presenciales, ¿no? Entonces, ¿cómo ese déficit educativo, qué plantea también el SUTE al respecto? Bueno, no sé si me permite. Sí. El SUTE, nosotros estamos muy preocupados. Nosotros sí queremos ir a aula, eso le hemos dicho y le venimos diciendo, pero ahora la irresponsabilidad del Estado a través del Ministerio de Educación, lamentablemente parece que se han enfrascado en los problemas netamente políticos y de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Como usted lo dice, ya tenemos fechas, pero ahora nosotros si ya tenemos fechas para regresar nos preguntamos y hay que tener también en cuenta, ¿no?, de que existe un problema que es el tema de las matrículas. En el tema de las matrículas nosotros no podemos dejar de lado porque se están traspasando un buen número de alumnos de la escuela privada a la escuela pública. Ya se ha visto las condiciones para superar la contratación de los docentes, para cubrir esos espacios. Prácticamente ahora cómo se viene jugando, ¿no? A pesar que ha habido una evaluación de nombramiento. Hay que tener en cuenta también que nosotros tenemos que analizar y ver cómo se viene planificando la continuación del año 2021 y 2022. ¿Por qué lo decimos eso? Porque realmente estos años de pandemia no son unos años normales como anteriormente. Terminábamos el 31 del mes de diciembre.
Ahora esto se ha prolongado. ¿Y por qué se ha prolongado? Porque se va a hacer un trabajo en las vacaciones que los niños no hayan prácticamente obtenido los resultados satisfactorios. Y este problema se va hasta el mes de junio, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que como propuesta para el retorno de la presencialidad y semipresencialidad, nosotros tenemos en cuenta la norma, la resolución ministerial a 531 que ha salido en este mes de diciembre del Ministerio de Educación, donde tiene 3 puntos muy importantes, que es la seguridad, la flexibilidad y la descentralización. Pero en esto tenemos que tener en cuenta que el SUTE también tiene sus planteamientos. Uno, por ejemplo, de los planteamientos principales debe hacer acá, que la comunidad tiene que hacer sentir la necesidad que tiene y la responsabilidad que es de nuestras autoridades locales, regionales, nacionales, porque lo que corresponde es trabajar en mirar al retorno a la presencialidad y semipresencialidad como responsabilidad y los lineamientos que establece en el marco de la política educativa que deben ser articulados. ¿Para qué? Para que se haga en forma conjunta y de manera responsable. Otro de los pedidos del sindicato es que debido a la peligrosidad del contagio de esta variante, prácticamente hemos considerado que se debe replantear que el distanciamiento debe de ser de 1.5 metros entre alumnos y no de 1 metro como lo dice la resolución ministerial 531, ¿no? Otro de los puntos es la organización que se tenga en las instituciones educativas, el ingreso y la salida, que deben de ser con unas propuestas que sean ordenados en filas. Entonces el tema organizacional tiene mucho que ver. Acá Bien. Nosotros hemos sugerido... Nos gana la hora, profesora. Vamos con Loreto para conocer sus propuestas. Con Eliezer Peso, por favor. En Loreto, nosotros hemos propuesto una comisión multisectorial que engarce a todas las instituciones del Estado y también instituciones privadas, para justamente ver de qué manera podemos, primero, revisar que las instituciones nuestras cumplen con los requisitos que la ley, el gobierno mismo establece. Segundo, cómo planificar el retorno seguro de nuestros estudiantes y maestros a las aulas. En eso hubo la segunda reunión, ya que propuesto de este sindicato, y cómo hacer un plan conjunto para luchar contra la desnutrición, contra el tema de adolescentes, y cómo mejoramos la capacidad pedagógica de los maestros, y cómo logramos cerrar esas brechas que tenemos de estos 2 años de pandemia. Yo creo que ahí estamos trabajando fuertemente y que el SUTE tiene sus propuestas, indicando de que en Loreto el tema de la semipresencialidad fue solo un cuento, porque aquí el maestro no tuvo otra opción al no tener radio, no tener internet, no tener televisión, de nada, ha ido a trabajar presencialmente. Solamente en la ciudad ha habido el tema, el resto en la zona rural han trabajado presencialmente los maestros. Ahí en eso creemos de que el trabajo articulado que debemos realizar todas las instituciones para tratar de que este retorno sea lo más seguro posible para no atentar contra la vida y la salud de los niños y los maestros. Bien. Profesor Dante Bizurraga, y en realidad con lo que nos están señalando ustedes, hay pues un déficit en cuanto a la situación educativa. O sea, hay un problema serio que es de educación, que es un problema nacional y que no se está abordando desde el presidente de la República, pasando por todas las autoridades en forma real y concreta. ¿Qué hacer frente a eso? Ya lo está señalando el profesor Peso, que por ejemplo en Iquitos, solamente en la ciudad se ha podido hacer pues semipresencialidad, en las riberas de los ríos y en los lugares más alejados no ha habido educación, no nos engañemos tampoco, o sea, esa es la realidad, y en las zonas también altoandinas, en los sectores de la serranía tampoco ha habido educación, 2 años, o sea, ha sido muy poco lo que se ha avanzado. Entonces ahí tenemos un problema serio. Ustedes como magisterio, como SUTE, ¿cómo piensan afrontar eso? Y si es que, vuelvo a repetir, si es que están preparados
para volver el 28 de marzo al reinicio de clases, como lo está planteando el ministro de Educación, o es solamente una cosa voluntarista que ha hecho el ministro, ¿no? Usted lo ha dicho, amigo, el tema pasa acá por un tema presupuestal. Yo quiero incidir en el tema presupuestal. Mira, el SUTEP hace más de 3 décadas ha planteado el 6% del PBI para educación. Hoy es realidad. Es un logro del SUTEP. El gobierno de Castillo, recordemos, en su huelga del 2017, ¿qué pregonaba Pedro Castillo? El 10% para el sector educación, una UIT como remuneración para el maestro. ¿Ha cumplido o ha tratado de cumplir por lo menos en más de 100 días de gobierno? ¿Cuánto ha destinado el presupuesto para educación? Un incremento del 0.3%, es decir, del 3.9% vamos a pasar a 4.2%, totalmente insuficiente. Y encima ha declarado la educación en emergencia. ¿Cómo puede declarar un sector en emergencia sin presupuesto? Un presupuesto totalmente deficiente, ¿no? Con eso vamos a solucionar las brechas de infraestructura, las brechas de alimentación, las brechas de conectividad, de implementación de las instituciones educativas. Imposible. Por lo tanto, si no hay presupuesto, no podemos hablar de mejoras educativas. No podemos nosotros decir vamos a tener un inicio de presencialidad o semipresencialidad de manera efectiva. Yo pienso que acá el gobierno tiene que poner las barbas en remojo. Este gobierno que está centrado más, como dijo por ahí Teresa, centrado más en el conflicto con el legislativo, tiene que centrar y tener una mirada de país, ver la problemática educativa, de salud, agrario, de industria a nivel nacional, y no está enfocado en eso este gobierno. Lamentablemente hay que señalar de que no hay capacidad en el gobierno. El Ministerio de Educación está copado por gente inexperta, gente incapaz, con gente de FENATEP Perú, de ese sindicato creado por este presidente Castillo, que lamentablemente pues a la educación lo están llevando de mal en peor. Por lo tanto, nosotros como SUTEP exigimos de que se debe implementar el 6% del PBI para el sector educación mínimamente. Con eso estaríamos solucionando las brechas de conectividad, las brechas de infraestructura medianamente, ni siquiera, digamos, en un 60 o 70%, ¿no? Sabemos de que, por ejemplo, en infraestructura tenemos una brecha de 100.000 millones de soles. ¿Se va a solucionar con este 4.2%? Imposible. Entonces tenemos que partir por ahí, mi querido amigo. Teresa Matos. Bueno, nosotros acá lo que vamos a exigir, y estamos exigiendo, es un diálogo con el Ministerio de Educación, porque nosotros la radiografía de la necesidad de la crisis de la educación no solamente se cuenta por la planificación que existe dentro del diseño curricular que tengamos que implementar, sino que se tienen que dar los problemas prioritarios que existen en educación. Por eso el primer punto es el diálogo con el Ministerio de Educación, para ver cómo se va a distribuir ese dinero, ese mísero presupuesto que se ha aprobado, a pesar que hay el compromiso, como lo dijo el compañero. Otro de los puntos es exigir al Estado que se le tenga que priorizar y dar los instrumentos y las herramientas tecnológicas. Estamos hablando para los alumnos, los docentes y los auxiliares de educación. Hablamos una inmediato compromiso de voluntad política, porque cuando hay voluntad política, nosotros sí pensamos y sabemos que existe el compromiso. Dentro de esto, exigimos para los alumnos la contratación de psicólogos, porque nosotros sabemos que psicológicamente cómo han sufrido los alumnos en estos años que ha habido de pandemia, dentro de la aplicación que de tener que asumir la responsabilidad, y dentro de esto tener en cuenta el analfabetismo en los padres de familia, porque ha sido muy importante el rol que han jugado los padres de familia. Me quedo ahí para darle oportunidad al compañero Dante Eleazar. Sí. Le escuchamos a Dante Michurralda. No, al profesor Eleazar Peso, ¿no? Eleazar Peso. Mira, creemos de que el gran problema, hay que decir, es que el maestro está preparado. Lo que exigimos es condiciones que el Estado debe dar a nuestras instituciones educativas con todos los elementos que hemos explicado. Pero también pasa
por voluntad política de incrementar el presupuesto para atender las necesidades que tenemos a nivel nacional, particularmente en Loreto, contratación de más maestros. Hay más alumnos en las escuelas públicas. Sin embargo, el gobierno no ha hecho ningún intento de cubrir esas brechas que todavía, para poder atender como corresponde, más aún en estas condiciones que tenemos, en las que están indicando que son el 50%, ver a estrategias, ¿cómo lo van a hacer con el mismo personal? Entonces, el gobierno tiene que dar una mirada, y el problema para resolver aquí es que tiene que dar mayor presupuesto para cubrir la brecha que tenemos en todos los niveles. Tenemos más allá que el diálogo que debemos tener, que dice la maestra Matos, es urgente para pintarle al ministro la realidad en que está la educación en todo el país. El profesor Dante Visurraga, secretario general del SUTE de Lima, provincias. Sí, Luis, Alberto. Mire, para nadie es ajeno que desde el 2020, al inicio de esta pandemia, el magisterio se ha puesto al hombro la educación virtual. Acá tenemos también que saludar y aplaudir la participación de nuestros padres de familia, ese compromiso que el magisterio ha tenido con sus estudiantes, de llegar a los lugares más recónditos del país de cualquier manera. Al margen de las limitaciones, hemos cumplido como maestro. Al margen de nuestro precario sueldo, muchos maestros han tenido que implementarse de herramientas tecnológicas que no habían previsto en adquirirlo. Laptops, tabletas, celulares de última generación. Ha tenido que implementar gastos en electricidad, en adquirir internet. Y eso, lamentablemente, el gobierno no ha visto. El gobierno declaró el estado de emergencia, declaró la educación virtual, pero ni siquiera supo por dónde empezar esta educación virtual. Entonces, los maestros estamos totalmente comprometidos con la educación y esperamos de que el gobierno también lo haga, que el gobierno asuma su responsabilidad, asuma ese compromiso. Exigimos al señor Pedro Castillo de que implemente por lo menos el 5% del presupuesto para el PBI al sector educación, que cumpla con lo que ya está estipulado en la Constitución Política, que ya es ley, el artículo 16, el 6% del PBI para educación. Este señor dijo el 10% y no está cumpliendo. Por lo tanto, acá el tema es de que la educación virtual va a continuar. Por lo tanto, es necesario implementar con herramientas tecnológicas a los estudiantes, a los maestros y también a los auxiliares de educación. Cortar las brechas de conectividad, que la conectividad llegue a todos los lugares, a las zonas de frontera, a las provincias altoandinas, a las zonas rurales. La alimentación debe ser de calidad y oportuna en las instituciones educativas. La capacitación de los maestros debe ser de primer nivel, capacitación en manejo de las TIC, de las herramientas tecnológicas. Bien, nos gana la hora, ya nos está ganando. Yo les agradezco a Teresa Matos, a Eleazar Peso y a Dante Visurraga por estos minutos. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.